Bueno, pues ya llegamos a la última charla en este track. Voy a pedir un súper fuerte aplauso para Sara y Cristian y su charla titulada El poder de la observabilidad en Machine Learning. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla, que ya es la de las últimas, ¿no? Está habiendo otras en otros tracks, pero bueno, esperemos que os guste y que hagamos un buen cierre de la PyCon. Entonces, antes de nada, nos gustaría darle las gracias a la organización, que se lo está currando un montón, a vosotros por venir y a los sponsors, así que otro aplauso para ellos. Gracias. Vale. Y nos gustaría empezar la charla preguntándoos cuántos Data Scientists, Machine Learning Engineers hay. Bueno, bastantes, muy bien, muy bien. Vale. Entonces, para los que no, normalmente cuando llega un proyecto de Machine Learning, ¿no? Lo cogemos con muchas ganas, tenemos las reuniones con negocio, procesamos los datos, entrenamos los modelos, aplicamos todas las buenas prácticas pues, de entrenamiento, validación, MLOps, etcétera. Y ya cuando tenemos un modelo más o menos funcionando, decimos, lo ponemos en producción y todos contentos. ¿Qué pasa? Que a veces pues, las cosas no van tan bien, ¿no? Entonces, nuestro modelo en producción, hay veces que no funciona, llega el jefe, oye, ¿esto por qué no funciona? ¿Que está mal? ¿Que no sé qué? Y todo lo que nosotros hicimos de MLOps, que si tengo todo versionado, que si no sé cuánto, está bien porque nos deja volver hacia atrás. Pero muchas veces no encontramos el error. Decimos, ¿pero qué está pasando? Tenemos que reentrenar, seguimos sin encontrar el error, sigue sin funcionar bien, otra prueba, otra prueba. Al final tenemos que hacer todo de cero. ¿Qué pasa? Que gracias a la observabilidad, que es de lo que vamos a hablar en esta charla, podemos, digamos, superar eso, ¿no? Y que no nos ocurra. Tener todo bien traceado, logueado y demás, para poder incluir esta herramienta en nuestros modelos y que no estemos aquí estresados mientras todo está en llamas a nuestro alrededor. Entonces, somos Sara y Cristian. Yo soy Team Lead en MDV, Cristian Machine Learning Engineer en Plain Concepts, y somos los que os vamos a contar un poco pues, qué herramientas podemos usar para poner observabilidad en nuestros proyectos de Machine Learning. Vamos a empezar, como había gente que creo que no es Machine Learning Engineer ni Data Scientist, explicando qué es Machine Learning, muy a alto nivel. Entonces, es un subcampo dentro de la inteligencia artificial que lo que hace es enseñarle, entre comillas, que el término ese no nos gusta mucho, a las máquinas, pues a identificar patrones, etcétera, sin que sean explícitamente programados para ello, ¿vale? Ejemplos de Machine Learning que funcionan muy bien, el sistema de recomendación de Amazon, por ejemplo, etcétera. Entonces, vamos a ver dentro del flujo de los proyectos de Machine Learning cómo podemos aplicar observabilidad en cada uno de estos pasitos, digamos. Entonces, por un lado tenemos el paso de la lógica de negocio, que es el principal o el primero, mejor dicho, ¿no? Depende si estamos en una consultora o producto, pues hablaremos o con el cliente o con el equipo de negocio. Aquí realmente la observabilidad pues, no juega mucho, es más toma de requisitos, entender qué quiere la gente de negocio, etcétera. Una vez que lo tenemos claro, es decir, qué KPIs quiere conseguir la gente de negocio con estos modelos, pasaríamos al siguiente paso, que es la recolección de datos. Aquí ya la observabilidad juega un papel importante porque nos puede ayudar, por ejemplo, en conjuntos de datos pues, a detectar sesgos, ver si realmente es representativo del total de la población, etcétera. Una vez que tenemos los datos, lo que hacemos es el procesamiento. Nosotros nuestros datos, por ejemplo, imagen, texto, datos tabulares, series de tiempo, tenemos que procesarlos para poder pasárselos a nuestro modelo, ¿vale? Aquí también entra en el juego la observabilidad, como veremos. Y luego, en la parte del modelo, sería el entrenamiento, validación, obtención de métricas, etcétera. Una vez que tenemos un modelo que funciona más o menos bien, vamos a decir bien, podemos llevarlo a producción, ¿no? Lo desplegamos. Y aquí en esta parte es muy importante también porque a veces pensamos, vale, lo que decíamos antes, mi modelo está en producción, me olvido, pero no siempre es así. ¿Por qué es importante la parte de despliegue?
Porque realmente lo podemos pensar como en 3 pasitos. En el primero tenemos la experimentación offline, que sería, por ejemplo, lo que más, cuando alguien piensa en un data scientist, que piensa que está ahí con su modelo, con sus notebooks, haciendo pruebas hasta que funcione y tenga unas métricas más o menos buenas. En este caso, por ejemplo, sería yo pruebo mi modelo, tengo una métrica de accuracy, que es para ver cómo de bien predice el modelo, buena, y digo, vale, pues ya cuando llego a esa métrica lo paso a la siguiente fase, que sería la experimentación online. Entonces, en la experimentación online, lo que se intenta es ver si ese modelo, que más o menos funciona bien en nuestro local, se comporta de acuerdo a lo que esperamos con lo que hablamos con negocio. Es decir, yo puedo tener un modelo, por ejemplo, un sistema de recomendación que funciona muy bien con mis métricas en local, pero cuando lo pruebo en los usuarios finales, veo que al final el KPI que me había dicho negocio no se cumple. Instagram. A Instagram le da igual que mi modelo tenga unas métricas geniales si luego no estamos ahí enchufados, ¿no? Entonces, eso es la parte más de experimentación online. Si en la parte de experimentación online vemos que realmente funciona, que se cumplen los KPIs de negocio, se lleva a la feature a producción, o sea, el modelo, y si no, pues volveríamos a iterar. ¿Qué pasa? Que aunque todo salga bien y aunque esté en producción, no acaba aquí. ¿Por qué? Porque los modelos se degradan con el tiempo. Entonces, en Machine Learning los modelos son estáticos y están basados en datos históricos. Entonces, si yo despliego hoy un modelo y me olvido, no puedo esperar que en 30 años la gente lo siga usando como si nada, ¿no? Entonces, tenemos este ejemplo. Suponed que tenemos un modelo que entrenamos hace ya años, que estaban jóvenes ahí las Spice Girls, para recomendar outfits. Y que pues, esa era la moda de la fecha. Entonces, nosotros lo tenemos ahí. Si la gente lo quiere usar, lo usa. Pero no lo volvimos a tocar. O sea, no pusimos nuevos conjuntos de moda ni nada. Está tal cual hace 20 años o no sé cuántos pasarían más, 40. Bueno, ¿quién lo seguiría usando a día de hoy? ¿A alguien le interesaría este modelo? Bueno, hay una mano levantada. Pero eso, en general, realmente pues, se quedó desactualizado, ¿no? Entonces, vemos que nuestros modelos vamos a tener que seguir reentrenándolos o añadiendo cositas para luchar contra esta degradación. ¿Y cómo podemos hacer esto, Cristian? Bueno, pues aquí es donde entra, digamos, la parte de lo que vendría siendo operaciones de Machine Learning o MLOps, ¿vale? Si vemos el esquema que tenemos aquí arriba, podemos ver un poco las diferencias que puede haber entre un flujo de DevOps un poco más clásico y donde entra lo que vendría siendo la parte de MLOps, ¿no? Por entrar un poquito en detalle, si vemos en la parte de arriba, lo que estamos viendo es la fase de experimentación, que es la que hemos hablado, ¿no? Una parte más de investigación, donde puede haber gente pues, un poco más cercana incluso a la universidad, etcétera. Bueno, lo que viene siendo probar modelos nuevos que puedan encajar, ¿no? Luego ya estaríamos, digamos, en un flujo un poco más tradicional. Tenemos ese código fuente, tenemos una pipeline de integración continua donde evaluamos la calidad del código, etcétera, y generamos ciertos artefactos, ¿vale? Aquí es donde la parte de MLOps difiere un poco de esas prácticas que solemos hacer habitualmente, que suele ser, ¿cuál es el artefacto que generamos? El modelo. Pues en este caso, cuando queremos tener operaciones de Machine Learning completas, la idea es que lo que se despliegue, ese primer, digamos, artefacto que luego vayamos a desplegar sea una pipeline de entrenamiento, ¿vale? No estamos hablando de un modelo de Machine Learning, sino de un sistema de Machine Learning. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque lo que generemos a partir de ese pipeline de entrenamiento, con un mismo código, vamos a generar después distintos artefactos que son los modelos, porque los datos van a ir cambiando, pero el código de entrenamiento va a ser el mismo. Entonces, de ahí que tengamos ese paso adicional. Entonces, bueno, lo que comentamos, ¿no? Pues podemos desplegar un pipeline de entrenamiento y ese pipeline de entrenamiento, a su vez, cada vez que lo vayamos ejecutando, pues nos generará, digamos, un siguiente artefacto, que este ya sí que es un modelo entrenado, ¿vale? Y con este modelo entrenado, pues lo mismo, ya lo podremos llevar, lo podemos desplegar, llevarlo a inferencia en el formato que queramos, ¿vale? ¿Dónde está también la clave de este punto, ¿no? Deberíamos meter esa parte de monitorización, que luego hablaremos un poco, una vez lleguemos a la parte del servicio de inferencia en el formato que sea, y desde ahí podríamos, ¿no? Porque lo tenemos desplegado,
entrenar nuevos modelos, no hay cambios en el código, o sea, el código es el mismo de entrenamiento. Podríamos generar nuevos modelos y el que nos vaya interesando volveremos a desplegarlo. Y en el caso de que esa pipeline que hayamos desplegado en algún momento ya no nos genere modelos válidos, por alguna razón que veremos en las siguientes diapositivas, pues ya sí que tendríamos que volver otra vez al inicio, generar una pipeline de entrenamiento nueva con otro tipo de modelos, procesamientos, donde ahí ya sí que va a haber un cambio de código. ¿Vale? Entonces, con todo esto, esta sí que es un poco pequeña, a ver si... Bueno, digamos que un sistema de Machine Learning pues tendría pues todas estas cajas que podemos ver aquí, que no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí que podemos ver, por ejemplo, pues que un pipeline, digamos, de Machine Learning de entrenamiento pues tiene un montón de pasos que ha ido comentando Sara, extracción de datos, validación, entrenamiento, es decir, no es solo la caja de entrenamiento, ¿vale? Y todo eso va uno detrás de otro. Entonces, es importante que cuando ponemos aquí un modelo a hacer predicciones, ¿vale? Esto no depende del entrenamiento solo, depende del entrenamiento, de la evaluación que hemos hecho, de la preparación de los datos, de todo lo que hay detrás. Entonces, con MLOps, la idea es poder tener todo eso asociado uno con otro, para siempre que estemos haciendo una predicción, saber el primer paso que generó eso, que puede ser el procesamiento de datos, los datos que había, es decir, tener todo organizado, ¿vale? Siguiente. Entonces, bueno, pues tenemos distintas herramientas que nos pueden ayudar con esto. Vale, dentro de estas herramientas, ¿no? Como comenta Cristian, realmente lo importante no es ir al detalle a nivel de herramienta, porque al final todas nos van a proporcionar más o menos lo mismo, dependerá bastante de nuestras preferencias. Sí que lo importante es tener claro que necesitamos que sea, digamos, observable, ¿no? Y luego ya pues escoger unas u otras. Entonces, las tres nubes las tres más principales, ¿no? Tienen disponibles sus servicios propios, como Azure Machine Learning Workspace en Azure, SageMaker en Amazon y Vertex AI en Google, sobre todo para hacer esa parte de MLOps. También está MLflow, que es open source. Y luego también hay como herramientas igual si queremos algo más específico de monitorización, ¿no? Como puede ser pues, Grafana o Prometheus, que también nos permiten tener esos dashboards visuales, etcétera. Y luego hay más. Sí que os ponemos aquí, si queréis, por si queréis sacarle foto, que están todas disponibles en Python para conectaros a ellas. Por ejemplo, pues el Azure AI ML para el de Azure, MLflow para MLflow, etcétera. Entonces, realmente, esto a nosotros nos facilita la vida, ¿no? Porque podemos integrar ya ese código de modelos, etcétera, con estas herramientas para ir guardando todo, las trazas, los registros, métricas, etcétera. Vale, entonces, estas herramientas, ¿para qué nos van a servir, ¿no? ¿O dónde está la importancia? Hemos hablado de lo importante que es la parte de la monitorización, en este caso, ¿no? Entonces, hemos visto el gráfico antes, ¿no? Cuando hablábamos de las Spice Girls, este es el mismo. ¿Por qué nos interesa tener todo esto monitorizado? ¿Vale? Supongamos que hemos entrenado un modelo y la métrica, pues como ha explicado antes Sara, empieza aquí arriba del todo. Nosotros queremos llegar al punto en el que si estamos viendo que se está degradando algo, ¿vale? Es decir, podemos entrar, ver lo que está ocurriendo y solucionarlo. Si no estamos monitorizando a qué punto vamos a llegar, al punto que estamos aquí abajo. Un modelo completamente degradado en el que nos estamos enterando de que algo está mal. ¿Por qué? Pues porque el jefe nos está diciendo que todo funciona mal, los usuarios nos están diciendo que está todo mal, o si es alguna aplicación conocida, pues en Twitter, vamos, se está mencionando nuestra aplicación y de mala manera. ¿Cuál es el problema de llegar al punto de aquí abajo y por qué es importante monitorizar? Porque la realidad es que cuando pasamos de cierto punto, sobre todo en estos temas de Machine Learning, la confianza que hemos perdido y hemos llegado ahí, los usuarios que hemos perdido o la confianza que hay sobre esta aplicación, se pierde completamente. Si lo detectamos a tiempo, podemos corregirlo y, pues bueno, nadie se da cuenta o vemos cómo se mejora. Pero en el momento que perdemos o llegamos a un punto, ya suele ser un punto de no retorno y tendríamos que volver a empezar. Vale, entonces, volviendo al gráfico de antes. Vale, si tuviéramos que entrar a solucionar, pues lo que veríamos, por ejemplo, sería que con esta monitorización, si tenemos todo también con MLOps, que tenemos todo asociado a qué despliegue o qué modelo está haciendo predicciones, podemos ir hasta cuál fue el procesamiento que se hizo en ese punto, con las herramientas, por ejemplo, que hemos visto, pues podríamos ir una por una y decir, vale, el problema está localizado aquí. Entonces voy a ir a solucionar el problema en ese punto. Si no, imaginaos, pues tendríamos que ir una por una y cada una impacta en la siguiente, en la anterior. Entonces eso es, bueno, para los que habéis estado con este tema ya sabéis que eso es una locura. ¿Vale? Entonces aquí es donde entra la parte de observabilidad también. Monitorizar nos da la alerta, nos explica que hay algo que no está ocurriendo
que no está ocurriendo bien, que necesita nuestra atención. El problema es que la observabilidad lo que pretende es entender qué está ocurriendo en el sistema para poder solucionarlo, ¿vale? Es decir, la métrica está decreciendo de una manera muy rápida, la métrica que tengamos, ¿vale? Pero ¿cómo lo soluciono? ¿Vale? Y aquí es donde entra la parte de observabilidad, que es para entender qué está ocurriendo dentro de nuestro sistema. Hablando un poco de lo que sería la observabilidad, bueno, los 3 pilares que podemos tener. Vamos a asociarlo un poco al mundo de Machine Learning, ¿vale? Para entrar ahí un poquillo en materia. Pues si hablamos de logs, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Información no estructurada muchas veces, pues por poner un ejemplo, se ha iniciado un procesamiento, se ha iniciado un entrenamiento, estamos haciendo una predicción, la predicción ha sido errónea o se ha caído algún tipo de cosa, ¿no? Cuando hablamos de métricas ya nos entendemos un poco más, sobre todo los de Machine Learning, ¿no? Pues ya podemos ir guardando las métricas que tiene el modelo, por ejemplo, pero no solo eso. Pueden ser métricas relacionadas con el tiempo que está tardando tu modelo en hacer una predicción o incluso lo llena que está, o sea, el uso que se le está dando a la CPU o a la GPU, pues para saber si necesitamos, bueno, escalar eso, ¿no? Y por último, y es un poco también la base de esta charla, un poco el tema de las trazas, ¿vale? Con las trazas, que es lo que hemos visto, ¿no? Poder tener todo eso relacionado, pues con las herramientas, por ejemplo, que hemos mencionado, lo que nos va a permitir es lo que hemos dicho, ¿no? Si detectamos algo que está ocurriendo en predicción, poder volver hasta el punto de atrás del todo y decir qué preprocesamiento, qué elementos anteriores hubo y poder subsanar estos errores. Estas trazas pues también se pueden utilizar en las sesiones, ¿no? Cuando interactúa un modelo con un usuario final, pues poder tener toda esa trazabilidad para luego también saber cómo poder mejorarlo. Vale, pues vamos a suponer que hemos llegado a un punto en el que tenemos todo esto y, pues bueno, estamos viendo que hay algo que no está funcionando correctamente, ¿no? Que eso pues puede ocurrir, o la métrica se está degradando o lo que sea. ¿Qué podemos hacer? La solución sencilla suele ser siempre reentrenar, ¿no? La palabra mágica, reentrenamos el modelo y para adelante. O sea, todo va a funcionar con reentrenamientos, esto va a estar toda la vida funcionando perfectamente. No siempre es la solución. Cuando la distribución de los datos es similar, cuando el modelo está funcionando correctamente y no ha cambiado nada, reentrenar suele ser la solución. Pero veremos unos ejemplos en los que el caso no es ese. A veces se necesita cambiar de datos, a veces se necesita entender qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? El reentrenamiento no siempre es la solución. Entonces, bueno, pues seguimos teniendo problemas, ¿vale? Hemos reentrenado 30 veces y esto no se arregla. Vale, punto importante. Estamos hablando de temas de métricas, ¿no? Y hablamos siempre de un número, ¿vale? La métrica es, ¡pum!, un número, o 2 o 4, da igual, pero números. La realidad es que si analizamos así, podemos ver también cómo el KPI de turno, pues por ejemplo, la interacción de usuarios, el tiempo que pasan, eso puede ir decreciendo y tu métrica puede ser buena. ¿Qué puede estar ocurriendo? Que no estamos analizando los errores de la manera que hay que hacerlo, ¿no? Específicamente. Un ejemplo claro, podemos tener un 74% de precisión, ¿vale? En un modelo cualquiera, pero claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estamos perdiendo gente? ¿Por qué la gente no está satisfecha? Claro, porque en media es espectacular, pero a la gente que le está fallando, que está yendo, o sea, a subconjuntos, imagínate, de la sociedad en el que se está aplicando este modelo, pues hay algunos que pueden estar por debajo del 60% y eso los vas a perder y esos no van a volver, por mucho que tengas una cura así muy grande. Entonces es importante entender los errores. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer también para detectar estos fallos? Vale, para detectar estos fallos tenemos lo que es la explicabilidad de los modelos, ¿vale? Que un modelo sea explicable es súper importante, no solo porque nos va a permitir saber en qué se está fijando, digamos, el modelo para hacer las predicciones, lo que nos va a permitir saber por qué predice lo que predice, sino que además cuando tengamos dos modelos, que por ejemplo en la fase offline, la que comentábamos de métricas, tengan métricas muy parecidas, mirando o entendiendo en qué se está fijando para predecir, nos va a permitir decidir qué modelo u otro ponemos en producción, ¿no? Que será el que más esté, digamos, o mejor esté haciendo la tarea. Dentro de los modelos de IA hay dos grandes tipos, que son los que tenemos aquí. Los modelos de caja transparente, que se llaman Glassbox, y los modelos Blackbox. Entonces, los modelos de caja transparente son los que son muy fáciles de interpretar por los humanos, ¿no? Por ejemplo, la regresión lineal.
Para los que no suene la regresión lineal, realmente es como que hay una nube de puntos y nosotros queremos una recta para ajustar. Sería un poco muy alto nivel, ¿no? Como en el cole cuando nos decían calcula la pendiente que pasa entre estos dos puntos. Bueno, pues eso, haciendo operaciones matemáticas, nos costará más o menos, pero sale. Y luego los de caja negra son los que el sistema de IA recibe una entrada, hay una salida, pero no tenemos visibilidad de lo que está pasando por debajo. Entonces, estos son realmente un poquito más complejos, pero tenemos herramientas, que es lo que veremos ahora, ¿vale? Por ejemplo, las redes neuronales pues, son de este tipo. Dentro de explicabilidad hay dos grandes tipos que se pueden distinguir. Una es explicabilidad global, que viene a resolver la pregunta de ¿me puedo fiar de este modelo en general? Y otro es la explicabilidad local, que viene a resolver la pregunta de ¿para esta predicción en concreto me puedo fiar del modelo? Que sería pues más igual a nivel en producción, saber qué está pasando con un individuo concreto o por qué sí o por qué no. Entonces, aquí hay muchas librerías de explicabilidad que funcionan tanto sobre texto, imágenes, datos tabulares, etc. En la charla vamos a centrarnos sobre todo en Line, que fue un paper muy disruptivo en su momento, pero bueno, el AI X360 tiene para todos los tipos de datos. InterpretML también está muy bien porque, sobre todo para regresión y clasificación, nos deja ir por el, digamos, por el arbolito para ver hasta dónde llegamos. Entonces, si queréis echarle un ojo, están todas muy bien. Vale. Vamos con un ejemplo de Line. En el paper de Line, ellos lo que querían era ver si podían averiguar en qué se fijaba un modelo a la hora de predecir si un animal era un husky o un lobo. Entonces, ellos lo que hacían era, vale, le pasaban una imagen, en este caso de un husky, y veían en qué se fijaba el modelo para predecir. Entonces, ¿qué pasó? Que el modelo predecía que eso era un lobo. Uy, los pendientes hacen el ruidito. Bueno, era un lobo, un lobo, un lobo. ¿Y por qué? Pues usando Line se ve en la imagen de la derecha en qué se fija el modelo. Y el modelo realmente no se está fijando para nada en el husky. Se está fijando como más bien en el fondo de la imagen, ¿no? Y ve que hay nieve. Entonces, lo que pasaba era que el modelo había aprendido a diferenciar nieve de no nieve. Entonces, esto es muy importante a la hora de observabilidad, porque aquí ya saltaría una alarma, en plan, ojo, que igual nuestros datos no representan realmente el conjunto real de lobos y huskies, ¿no? Aquí arriba tenéis el código con Line, es modelo agnóstico, entonces, bueno, pues si lo queréis probar o lo que sea, son esas líneas, están en el GitHub. Y aquí, como anecdótico, hay como una leyenda urbana en el mundo de la IA que cuenta que el Pentágono intentó entrenar una IA para diferenciar o alertar si había tanques o no. Y usan más o menos este ejemplo, pero con días nublados y soleados. Y en el ejemplo te cuentan que los tanques siempre estaban en días nublados y no soleados. Entonces, claro, eso ya es mucho más problemático que el caso de Husky, ¿no? En Galicia no tanto, que siempre está bastante nublado, pero bueno, para los que tienen soleado pues tendrían más problemas con los tanques. Y ya un ejemplo real. Aquí, por ejemplo, en detección de tumores en mamografías, a la izquierda tenemos en lo que se fija el oncólogo, señalado con flechitas azules. A la derecha, en rojo, tenemos en lo que se fija el modelo. Entonces, realmente tenemos una forma de saber que nuestro modelo, cuando predice si hay un tumor o no, pues realmente se está fijando en lo que se tiene que fijar, ¿no? Lo que nos da como más tranquilidad. Aquí tenemos otro ejemplo con texto. Podemos ver en qué palabras se está fijando para hacer la predicción. Aquí lo que buscaban era clasificar si un texto hablaba de religión o era ateísta, ¿vale? Entonces, vemos que la predicción es correcta en los dos casos, porque en los dos nos dice es ateísta, pero si nos fijamos en qué predice cada uno de los dos modelos, vemos que en el de la izquierda, creo que es, sí que se fijan palabras como Dios, kosher, etc. Y aún así dice es ateísta. Y en el de la derecha pues se fija en que pone NTPR, etc. Entonces, este es un ejemplo de que cuando tenemos este modelo que funciona bien y lo queremos llevar a producción, pues lo haríamos sobre el de la izquierda. Y ya por último, esta es una a nivel local.
que lo que nos dice es, para un individuo concreto, si os fijáis a la izquierda tenéis los valores de las variables, ¿qué pasaría? Y esto es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, a la hora de conceder préstamos, tienen una regulación que les obliga a que, si usan sistemas de inteligencia artificial, sean capaces de explicar, sobre todo si no te conceden un préstamo, por qué. Entonces, pues gracias a estas herramientas sí que pueden llegar a dar esa explicación, porque si no, de otra forma, pues sería bastante más complicado. Vale. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de mecanismos que podemos meter, ¿vale? Incluso pues eso, con estas librerías Python que nos van a ayudar en la fase de entrenamiento, sobre todo, ¿no? Hay alguna que era también para la parte de lo que vienen siendo las inferencias que estés haciendo. Pero es importante, ¿no? Una vez hemos desplegado un modelo, está en producción, recoger los datos, ¿vale? Recoger los datos que están pasando, ¿para qué? Pues para poder reentrenar el modelo o entender qué está ocurriendo. Es verdad que muchas veces es muy difícil esta recogida de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro modelo puede estar... Bueno, es que estamos utilizando modelos en todos los lados, aunque no nos demos cuenta, pero quien lo ha desplegado muchas veces no sabe si ha acertado, si no ha acertado, a veces lo tiene que inferir. Por ejemplo, si es un modelo de recomendación desplegado en Amazon, o sea, en Amazon, pues el hecho de que haya acertado en la recomendación o no, pues igual se ve más tarde, igual no se sabe si ha influido o no. Entonces, bueno, pues recoger estos datos, sobre todo cuando hablamos también de la variable objetivo es complicado, pero es importante recoger cualquier tipo de dato para poder mejorar cómo funciona nuestro sistema de Machine Learning, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde entra la parte de los drifts, ¿vale? Hay varios tipos de data drift, ¿vale? El drift es cuando la distribución de los datos, por entender un poco así a nivel general, la distribución de los datos en el momento del entrenamiento y lo que está ocurriendo ahora que está desplegado varían mucho, ¿vale? Eso es un indicador. No tiene por qué significar que el modelo va peor, pero es un indicador de que algo igual hay que cambiar. Por ejemplo, si hablamos de data drift, pues estamos hablando de que los datos con los que entramos en modelo de entrada, pues igual son distintos a los que nos están llegando ahora. Por ejemplo, igual hemos entrenado un modelo con datos de un país y luego lo estamos desplegando en otro país. Pues puede que funcione bien, pero ya nos está dando un indicador de, oye, las distribuciones de los datos de entrada son distintos ahora y antes, ¿vale? Y luego tenemos otro que sí que es más peliagudo, que es el concept drift, que aquí ya entra la variable, digamos, las variables de entrada y las que estamos intentando predecir. Y aquí el modelo sí que va a funcionar peor. Un ejemplo así bastante visual, ¿no? Pues si teníamos un modelo para detectar spam hace, pues bueno, muchos años, no me lo mejor con cuántos, pues era, vamos a suponer, ¿no? Una regla sencilla, trasladado a un modelo de Machine Learning, podía ser si está todo en mayúsculas o si sale la frase príncipe nigeriano, ¿vale? Pues eso es spam. Si tenemos ese modelo ahora mismo, la realidad es que con eso pues detectaremos algunos, pero nos saltaremos mucho. ¿Por qué? Porque la distribución de lo que hay en la entrada con respecto a lo que hay en la salida ha cambiado. El modelo ya sí que no va a ser válido. Entonces, esto es importante manejarlo, ¿vale? Hay librerías también en Python que nos lo permiten hacer de una manera muy sencilla esto. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado en muchas ocasiones lo que es Evidently AI, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, con estas pocas líneas, ¿vale? Luego se puede hacer más complejo, ¿vale? Pero podemos crear un reporte en HTML pues que nos detecta el data drift, ¿vale? Y tenemos un HTML que nos va indicando pues las variables al principio eran de esta forma, las variables ahora son de esta manera, cuidado que hay un data drift. Entonces, bueno, esto nos puede permitir luego pues enviar mensajes, enviar alertas, reentrenamientos automáticos, lo que queramos, ¿vale? Está en Python, eso, Evidently AI. Y luego, esta librería no sirve solo para eso, ¿vale? O sea, tiene muchísimas más funcionalidades, podéis utilizarlo para elementos de data quality, también te permite hacer muchos checks, ¿vale? De muchos elementos, pero nosotros sobre todo, pues bueno, la queremos anunciar para la parte de lo que es data drift, ¿vale? Entonces, lo único, así, pues a nivel de lo que serían las conclusiones, ¿no? Lo que sí que nos gustaría transmitir es que, bueno, pues que ahora mismo tenemos modelos de Machine Learning en todos los sitios, realmente. Entonces, bueno, hay herramientas en Python que nos facilitan mucho, pues las que ha contado Sara, los temas de data drift, etcétera, que nos facilitan mucho que el sistema, pues bueno, sea corregible, sea entendible, al final sea observable. Y con eso, pues bueno, no tener que hacer estos procesos de que un proyecto deja de funcionar y hay que tirarlo y volverlo a arrancar. Y también es verdad que le vamos a ayudar mucho al siguiente que coja el proyecto a poder solucionarlo sin tener que volver a empezar desde cero.
Y esto es un poco lo que os queríamos contar sobre el tema de la observabilidad. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos 5 minutos de preguntas. Como siempre, levantad la mano y micrófono. Hola, enhorabuena por la charla. Una pregunta, ¿la librería Evidently serviría también para calcular el drift en imágenes, por ejemplo? Si tienes un dataset de imágenes de entrenamiento y estás recopilando todas las que te llegan de producción, en las que están desplegadas, ¿podrías con Evidently poder sacar esas métricas? Nosotros normalmente, siempre que lo usamos con datos tabulares, pero realmente me imagino, no sé, esto es lo que yo creo, que a nivel imagen, como tú vas a poder tener más o menos los píxeles, sí que podrás llegar a ver si hay un cambio en la distribución. No sé si con esta librería o con otras, pero bueno, que igual a nivel píxel sí que puedes ver ese cambio, ¿no? Sí. Hola, enhorabuena por la charla. Gracias. Quería preguntaros sobre el tema de explainability, que me parece muy interesante, pero a nivel ya de durante el monitoring, porque explainability, como habéis dicho, a veces también va mucho como al dato particular, como el ejemplo del Husky, y no sé si cuando estáis, digamos, haciendo monitoring y tenéis un problema con los datos, por ejemplo, que está indicado por las métricas y luego ya os metéis a ver, digamos, en el dato particular, no sé si anotáis durante el monitoring pues algún otro dato de producción o un dataset aparte y así tenéis las métricas. No sé si vais como al dato particular uno a uno y mirar, por ejemplo, en qué se está fijando, en el caso del texto, si hay alguna palabra que está recibiendo mucha atención o si en general, porque puede haber muchos datos y no sé cómo manejáis la explainability a ese nivel cuando sabéis que un problema, pero no cuál es específicamente. Bueno. ¿Verdad? Sí. Dale. Vale, bueno, al final lo importante es lo que decimos, es tener las herramientas. En algunos casos, pues habrá que ir uno a uno si está ocurriendo algo. En otros, las métricas globales puede que nos estén ayudando a enfocarnos en qué punto, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos dicho lo del error análisis, pues igual lo que nos está diciendo es, oye, lo que nos está ayudando es, te vas a tener que fijar uno a uno, pero solo en este subconjunto. Por ejemplo, al final, o sea, no hay una solución para todo, pero esto lo que nos va a ayudar es a enfocarnos, ¿no? Y a no tener que ir, por ejemplo, uno a uno en todos los casos. Pues en ese caso sería, vamos a centrarnos en estos. No sé qué decir Sí, no, al final la explicabilidad global, por ejemplo, sí que se usa más, no tanto igual en fase de producción, porque es más entender si el modelo que vas a desplegar realmente te puedes fiar de él, y luego sí que ya en esa fase más en producción, por ejemplo, algo que se puede hacer es permitir que el humano, ¿no?, te dé feedback sobre la predicción que estás recibiendo, en plan, ¿estoy de acuerdo con ella o no? Entonces ahí ya vas a tener tanto ese feedback para decir, oye, aquí hay un error porque la persona en principio no está conforme, y entrar a ver a ese nivel de individuo qué está pasando. Y luego lo que decía Cristian, con el error análisis, tú vas a poder entrar y ver sobre qué subconjunto realmente estás recibiendo más errores. Muchas gracias por la charla y mi pregunta era que dentro de los flujos que nos habéis presentado, ¿cuáles tenéis de manera automatizada su corrección o lo que hagáis? Esto depende mucho. O sea, quiero decir, automatizar todo es muy complicado porque aquí entra mucho la mano experta. Nosotros podemos hablar de métricas. Puede haber en sitios pues, que lo tengan todo tan bien definido que dices, pues mira, se reentrena automáticamente si esto baja de esta métrica y luego se despliega el modelo solo si va por encima de esta métrica y además pasa este check, ¿no? Típicas reglas. La realidad es que muchas empresas tienen también sus equipos de data science con gente experta en el negocio y no les interesa tampoco ese automatismo al 100%. Entonces, sí que los temas de los despliegues y demás sí que están automatizados, pero el hecho de que ocurran reentrenamientos, porque al final un reentrenamiento no implica que ese modelo vaya a ser el desplegado. Pero la fase final de desplegar este modelo suele venir una persona más, decir, voy a mirar las métricas, igual hago hasta mis pruebas y luego lo despliego, ¿no? O sea, quiero decir, la fase de despliegue va automatizada, pero cuando la prueba alguien que ya lo ha mirado. Eso suele ser
al menos en mi caso, la realidad. Sí, con las o empresas. incluso lo que ocurre, sí que durante la fase de desarrollo nosotros tenemos todos los pipelines de CI/CD que comentaba Cristian, etcétera, pero sí que hay ocasiones que ponemos el modelo en producción y luego pues el propio cliente, ¿no? Nosotros estamos los dos en consultorías, pues te dice, oye, mira, queremos contratar, por ejemplo, un sprint para revisar el modelo que hay, ver si hay que hacer algún ajuste, etcétera, porque al final es lo que decía Cristian, en esos pipelines que nosotros hacemos, el modelo, los parámetros, etcétera, sí que se pueden reajustar, pero lo que es la familia de modelos que se usa, no. Y sí que puede ser que si en la monitorización ven que hay un cambio en el data drift, pues igual para ajustarse a esa nueva distribución de los datos sí que tiene sentido hacer otro modelo que por lo que sea no se probó. Y ahí sí que habría que hacer como eso, pues un sprint, entendemos qué pasa y lo implementamos para ajustarnos a los nuevos datos. Vale, no hay más tiempo para más preguntas, pero sí que me consta que hay más gente que le hubiese gustado preguntar, así que... Por Twitter nos podéis preguntar lo que queráis, o LinkedIn o por aquí antes de que nos vayamos, vamos, que estaremos para el cierre. Pues muy bien, un aplauso, gracias. Gracias.